La verdad es que a mí me encanta que... No pongo la diapositiva todavía, ¿vale? A mí me encanta que se anime tanto a los chicos, a las chicas, a estudiar el seminario, porque de verdad que las estadísticas son increíbles. 2 años de seminario te dan la información de lo que obtendrías en 10 años de iglesia. Imagínate. Yo siempre animo a los chicos, a las chicas de la iglesia a que vayan, que dediquen tiempo a la palabra de Dios, porque, como bien se ha dicho, no es solamente un mero conocimiento, sino es poder comprender la realidad en la que vivimos, quién es Dios, quiénes somos nosotros, cómo es nuestro mundo y cómo va a avanzar las cosas en el futuro. ¿Para qué? Para que podamos vivir conforme como Dios quiere. Y en esta mañana quiero venir y traer algo así, porque estamos con esta serie de que nada es imposible, ¿verdad? Y estaba pensando en que cuando hablamos de que nada es imposible, nosotros siempre venimos de la idea de que algo es difícil, algo es imposible, y después vamos a la palabra de Dios y decimos, no, esto en Cristo es posible, ¿vale? Y el tema es que, y tengo mucha carga por el tema que vamos a ver esta mañana, porque cuando yo pienso en vosotros, pienso en que ya estamos a un día de irnos, tristemente, ¿verdad? A que nos quedaríamos 3 semanas más aquí. Sí, el staff con la medida no, se quiere, está cansado. Pero no porque no lo disfruten, sino simplemente porque están durmiendo 5 horas por la noche. Mira, cuando nosotros hablamos de vivir la vida cristiana, hay diferentes presiones que están sobre nosotros. Los 3 enemigos, lo sabéis, ¿verdad? El mundo, la carne y ¿quién más? Y Satanás. Y muchas veces quizás no hablamos demasiado de Satanás, del mundo espiritual y de todo lo que eso conlleva en nuestras vidas, pero dejadme que os diga algo, como hablamos estos días con respecto al materialismo y todo eso. La Biblia presenta una cosmovisión totalmente espiritual de nuestro mundo. Y no podemos obviarlo. Es algo muy importante, es algo que afecta a nuestras vidas, incluso a nivel diario. Y en esta mañana yo quiero que veamos por lo menos un poco de lo que la palabra de Dios dice. Tener una imagen general con respecto a algunos aspectos, con respecto a eso. Me he traído este libro que me estoy leyendo, ¿vale? Son 700 páginas, precisamente con respecto a eso. Es un doctor en teología que en los años 50, 60 se fue a Argentina de misionero. Y en el seminario donde venía, el contexto donde venía, nunca se habló de este tema. Y cuando llegó al campo misionero y empezó a ver cosas difíciles y más allá de lo que pensaba, dice, me tuve que poner con la escritura, me tuve que poner a leerla, a estudiarla, a ver cómo podía entenderla mejor y ver cómo aplicarla a la experiencia que estaban teniendo. Así que venid conmigo, porque vamos a ver que aún en medio de la presión demoníaca o incluso la presión satánica, la presión espiritual que se da en nuestras vidas como creyentes, porque Satanás está en contra de los hijos de Dios, sí que es verdad que es posible vencer a las tinieblas. Hemos visto la primera sesión que era posible vivir para la eternidad. El segundo día vimos que es posible... ya se me ha olvidado. El segundo día, ¿de qué era el segundo día? Sesión blanca. Eso es, muchas gracias. La edad no perdona. Es posible experimentar lo imposible. Ayer veíamos que es posible ser usado por Dios. Y hoy vamos a ver cómo es posible vencer a las tinieblas. Y yo quiero, antes de empezar, que tú te quedes con este pensamiento. Todos los que estamos aquí, de alguna u otra manera, hemos sido afectados o somos afectados por esta presión que Satanás ejerce sobre los creyentes y sobre los no creyentes. Y lo que yo quiero decir es que en Cristo Jesús hay liberación real. Y quiero empezar con eso para que quede muy claro. En Cristo hay liberación real. Así que acompañadme por favor a un pasaje que está en Marcos capítulo 9, del versículo 14 al versículo 29. Marcos capítulo 9, del versículo 14 al versículo 29. Y voy a leer la historia completa. Marcos capítulo 9, versículo del 14 al 19.
Dice, cuando llegó a donde estaban los discípulos, Jesús llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a los discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo Jesús, le dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traedme. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede eso? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y le levantó. Y cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Os pongo un poco en situación. El pasaje que viene antes, en Marcos, justo Jesús ha subido al monte de la transfiguración, ¿vale? Y ha estado con Pedro, con Juan, con Jacobo, y bajan del monte de la transfiguración y al día después se encuentran con los otros 9 discípulos, bueno, y otros más que había por allí, y están, dice el versículo 14, que están discutiendo con los escribas, ¿vale? Y entonces todo el mundo ve a Jesús y se asombran y van a por él. Y le pregunta a Jesús, oye, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? Y a los discípulos, evidentemente, ¿no? ¿Qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud, dice, oye, es que, maestro, he traído a mi hijo que está endemoniado y tus discípulos no han podido hacer absolutamente nada. Por eso estamos discutiendo con los escribas. ¿Vale? Es curioso porque los escribas en este momento lo que estaba pasando es que estaban cuestionando el poder y la autoridad de Jesús, que en ese caso no se había dado a través de los discípulos. ¿Vale? Así que los escribas son fatales. En cada momento que pueden van a intentar ir en contra de Jesús. Y ellos intentan ir contra Jesús diciendo, ve, su nombre no tiene poder, porque los discípulos no han podido echar fuera de muerte. Y los discípulos no saben muy bien qué hacer. Llega Jesús en el momento apropiado y ahí es cuando Jesús, cuando este hombre le cuenta la situación, Jesús responde y dice, generación incrédula. Es decir, gente que no tiene fe, gente que no cree. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Y curiosamente, esa es una referencia a cuando Dios se encontró al pueblo de Israel en el desierto con el becerro de oro. ¿Os acordáis? Moisés está en el monte, baja del monte y ¿qué se encuentra? La idolatría. Se encuentra el pecado. Y Jesús está en el monte, baja del monte y se encuentra falta de fe. Algo diferente, pero se encuentra esa falta de fe. Y Jesús usa las mismas palabras que se usan en Deuteronomio 32, que dice, la corrupción no es suya, de Dios, sino de su Hijo en la mancha, generación torcida y perversa. ¿Veis el paralelismo? Otro ejemplo más de que Jesús sabía perfectamente quién era Él. Era Dios mismo. Pero vienen a este personaje, a este chico que estaba endemoniado. Y cuando llega Jesús, se da cuenta de que el demonio ve a Jesús y empieza a sacudirlo con violencia, empieza a tirarlo por ahí, y empieza a hacer como si tuviese un ataque epiléptico. ¿Vale? Otra versión, el pasaje paralelo de Lucas habla de que era un lunático, ¿vale? Y era la palabra que se usaba
para hablar de las enfermedades que afectaban por el ciclo de la luna, es decir, epilepsia. ¿Ok? Y en este caso, este chico tenía estos síntomas de lo que llamaríamos actualmente la epilepsia. Y Jesús le pregunta al padre, oye, ¿desde hace cuánto te ocurre esto? Y el padre le dice, como un tiempo. Y el padre en este momento pide ayuda. Dice, Jesús, ten misericordia de nosotros. Y ahí, ¿usted cree que Jesús tuvo misericordia? Jesús tiene misericordia. Jesús es todo bondad. Jesús, cuando alguien viene a él, Jesús no le echa fuera. Y no le reprende diciendo, ay, que tú vienes siempre con la necesidad. No, cuando vamos a Cristo, Cristo nos recibe. Y tiene misericordia de nosotros. Y Jesús le dijo esta frase que, como veis, tiene sentido con toda esta serie. Si puedes creer, al que cree, todo es posible. Incluso ser libre de la influencia demoníaca. ¿Creéis eso? Yo estoy totalmente convencido. En el nombre de Jesús hay poder para que los demonios huyan. ¿Sabes lo increíble que es eso? ¿Sabes lo fenomenal que es? Durante cientos de años, en el Antiguo Testamento no hay apenas registro de una persona poseída. El único, quizá, elemento que se ve era el espíritu que atormentaba a Saúl. Eso es quizá lo más cercano que hay, pero ni siquiera se habla que estaba poseído ni nada. No es muy descriptivo el pasaje. Pero durante cientos de años no había una solución factible para el problema de la influencia espiritual en personas. Entonces las personas estaban, ¿cómo? Encadenadas. Totalmente encadenadas por medio de estos seres espirituales que van en contra de Dios y que nos quieren hacer daño. A los creyentes y a los que no son creyentes. Pero lo interesante es que cuando Jesús llega, convierte lo imposible para los seres humanos, que es el poder ser libre de la influencia oscura, a algo que es posible. Poder ser libres de cualquier ataque del enemigo. Los que habéis nacido en España quizás pensáis que esto no ocurre mucho. Vivimos en un mundo occidental y es un mundo que está, por lo menos nuestra parte occidental, está tan impregnado del materialismo, tan impregnado del ateísmo, tan impregnado del naturalismo, que estas cosas casi que no le prestamos ni siquiera atención. Y si tú se las dices a alguien, dices, bueno, no estoy tan seguro. Vete a África. Conozco una chica misionera en África que venía del mismo tipo de iglesia yo, que la Asamblea de Hermanos, que es un tipo de iglesia bastante conservadora, y cuando llegó allí se encontró un panorama que le pasó lo mismo que al hombre que escribió el libro. Tuvo que poner con la escritura a ver qué es lo que decía la escritura sobre este tema, porque eso no era normal. Y no me voy a poner a contar historias porque no quiero herir sensibilidades, pero por lo que os digo, creo que he quedado suficientemente claro, ¿verdad? Mira, en Cristo Jesús hay libertad completa sobre el poder del enemigo. Satanás y sus secuaces van en contra nuestra, continuamente, pero hay liberación real en Jesús. Y Jesús le pregunta, o le dice a este hombre, si puedes creer, al que cree todo es posible. Y él dice algo muy paradójico. Dice, creo, ayuda a mi incredulidad. Es decir, tengo una fe pequeñita, como un grano de mostaza. Tengo una fe pequeñita y sé que todavía necesito confiar más en ti. Así que es como esa dicotomía de creo, pero quiero creer más. Así que impúlsame en mi fe, impúlsame en mi confianza a ti, para que yo pueda ver, en este caso, la liberación completa. Y Dios lo hizo. Jesús lo hizo. Jesús reprende al espíritu inmundo, le dice que salga de este chico, no entra más, y el espíritu, y escucha esto, el espíritu en el momento que escucha las palabras de Jesús, ese espíritu se va. Porque esto es lo increíble del poder de Dios. Cuando Jesús habla, no hay espíritu que se pueda mantener en pie. Ninguno. Y a mí eso me da una tranquilidad. Porque aunque acabo de comentar que en el mundo occidental, específicamente en nuestro caso en España,
solemos tapar todo este tipo de cosas porque parece que realmente no son muy reales. Cuando te pones a investigar, cuando te pones a hablar con la gente, a que la gente ha tenido experiencias. A que la gente ha visto a su abuela muerta en su casa de vez en cuando. Y dices, claro, es que he tenido experiencia en otro día. Me acuerdo una vez evangelizando en el pueblo de Cartas, un pueblo al lado de Málaga, que teníamos un cartel que decía ¿hay vida después de la muerte? Convénceme. ¿No? Y era una estrategia para pensar. Y una chica me vino y me dice, sí hay vida después de la muerte. Y le digo, ¿por qué lo sabes? Y me dice, porque yo hice algo espiritual y tal, y ahora veo a mi abuela muerta cada vez que me siento sola. Fuerte. La gente del mundo ha experimentado y experimenta este tipo de cosas también. Lo bueno es que en el nombre de Jesús puede haber liberación de todo ese tipo de cosas. Y no hay nada que se quede ahí cuando Jesús está en medio. Tanto es así que incluso este chico sale, el demonio sale del chico y el chico está como medio muerto. Y en ese momento dicen, que está tan cansado, está tan mal, que está muerto. Jesús llega y lo levanta y le da esa fuerza que necesita. Jesús no solamente expulsa, sino que Jesús también vivifica a este chico que estaba tan mal. Después los discípulos le preguntan, ¿no? Oye, ¿por qué no pudimos echarle fuera? Porque este género o esta clase de demonios, como dice el pasaje, pues nada puede salir sino con oración y ayuno. Hay algunas variantes textuales en otros manuscritos que hablan solamente de la oración, que no hablan del ayuno, pero para el caso es un poco igual, porque para la iglesia primitiva la oración y el ayuno siempre han estado totalmente conectados, ¿vale? ¿Por qué os cuento esta historia? Y ahora voy a ir a otro pasaje y vamos a ver otras cositas. Pero ¿por qué os cuento esta historia? Precisamente por eso. Precisamente para que veamos que sin Cristo no hay liberación posible. Y con Cristo sí que podemos ser liberados del poder del enemigo. ¿Os acordáis? Es una historia que está en Hechos 19. ¿Os acordáis de los 7 hijos de Ezeba? 7 personajes, hijos de un judío, que dicen, oye, hemos visto un demonio por ahí, vamos a echarlo fuera. Y llegan allí al punto y empiezan a decir tonterías. Y llega el demonio y le dice, yo conozco a Jesús y conozco a Pablo, pero vosotros no sé quiénes sois. ¿Os acordáis de la historia? Y salen desnudos y apalejados. Sin Cristo no hay libertad. Con Cristo sí que hay libertad posible. Y esto lo decimos y lo enfocamos de esta manera porque, como decía estos días, no queremos ser ignorantes. No queremos creer que muchos de vosotros venís de la iglesia y que nunca habéis hecho nada y que no hay ningún tipo de atadura espiritual en vuestra vida. Es posible que sí la hay. Y si la hay, yo quiero que tú sepas que podemos acudir a Jesús y que Jesús nos puede librar de usted. No hay alternativa posible. No vayas a los curanderos, como le ocurre a familias lejanas que tengo, que van a los curanderos y le echan fuera la hacen cosas raras. No vayas al tarot, no vayas a gente extraña, ve a Jesús. En Jesús hay libertad. Y esto es más que importante. No solamente hay una liberación muy real por parte de Jesús, sino que también esta guerra es una guerra muy real, para la redundancia. Mirad, hemos hablado ahora mismo de lo que algunos teólogos llaman los choques de poder, ¿no? Momentos en donde Jesús se encuentra con los demonios cara a cara y hay algo que hacer. Y eso puede darse y se ha dado en el contexto de la iglesia durante 2000 años. Gracias a Dios no lo vemos todos los días, por lo menos aquí en España. Pero sí que ocurre. Pero hay otra faceta de esta guerra que es mucho más sutil y hasta cierto punto mucho más peligrosa. Y quiero que me acompañéis a Juan capítulo 8, versículo 44. Juan capítulo 8, versículo 44, porque aquí habla de la naturaleza de Satanás. Y dice, Juan 8, 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer.
Él ha sido homicida, es decir, asesino desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Mira, Satanás, una de las estrategias más usuales que usa para atraparnos es la mentira. El padre de mentira usa cualquier tipo de estratagema para tenernos así. Gracias a Dios que en la verdad de Jesús nosotros podemos ser libres. ¿Vale? Pero el problema es que Satanás es el Dios de este siglo, el príncipe de este mundo, como dice la Biblia. ¿Por qué os creéis que mucha gente cuando le predicamos el Evangelio no quiere atender? Porque Satanás ha implantado una mentira en sus corazones que se ha transformado en una cosmovisión, ¿os acordáis de la cosmovisión? Una forma de ver la vida que es mentira. Y lo veíamos el otro día con el materialismo. No, es que no hay nada que esté más allá de la materia. Mentira. No es que Dios lo único que quiere hacer es subyugarme, como hizo Satanás cuando habló con Eva. No, es que Dios realmente está celoso de nosotros. Tú ponme que será Dios. Mentira. Y el problema es que Satanás tiene tantas mentiras que nosotros, bueno, el mundo se lo come. El mundo se lo come con patata. Y no me importa que esa mentira se llame budismo, se llame taoísmo, se llame ateísmo, se llame agnosticismo, se llame lo que sea. Nosotros tenemos que saber que Satanás nunca va a decir la verdad. Nunca va a decir la verdad. Porque es padre de mentira y es mentiroso. Y tristemente, muchos cristianos todavía se creen las mentiras de Satanás. Por eso tenemos que luchar contra Satanás. ¿Cómo? Con la verdad de Cristo. Como dice 2 de Corintios, capítulo 10, versículos 3 y 6. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Derribando argumentos, escucha bien, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Dios quiere que los no creyentes lleven todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Pasar del reino de las tinieblas al reino de la luz, al reino de su amado Hijo. Y para eso nosotros tenemos que contrastar la mentira del diablo con la verdad de la palabra de Dios. Por eso os he dicho al principio que es bueno que podáis dedicar un tiempo, un año en un seminario bíblico. Porque esto no es conocer por conocer. Esto es aprender a luchar contra enemigos que tenemos y vivir una vida cristiana genuina. Así que tú quieres que haya personas que sean libres de la atadura del demonio. Lleva sus pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo. Pensamientos que muchas veces nosotros como cristianos, como he dicho antes, nos tragamos. Pensamientos como que, oye, la homosexualidad está bien, ¿verdad? Eso de que el aborto rampe a sus anchas, gracias al Señor por iniciativas como Reto Vida, eso de que el aborto vaya a sus anchas, eso no pasa nada, eso es decisión de la mujer. Mentira. Triste mentira. Que esclaviza a los niños que son muertos y que esclaviza a las mujeres que se creen esa mentira. Cosas como que, oye, que el sexo antes del matrimonio está bien, que no pasa nada. Mentira. Esclaviza al hombre y esclaviza a la mujer. Y está fuera totalmente del diseño de Dios. Pero como nos hemos acostumbrado, ¿verdad? Si tú hablas de la homosexualidad, bueno, todavía de vez en cuando hay gente en el mundo que no está de acuerdo. Pero si tú hablas de que es pecado tener sexo fuera del matrimonio, a que la gente te mira ya, a que eso ya es el final. Ya no hay nadie que piense como lo que dice la palabra de Dios. Pero nosotros somos cristianos y lo que dice el mundo lo tenemos que contrastar con la verdad bíblica. Así que no podemos dejarnos llevar por las mentiras del enemigo. Lo oculto, todo esto, esa mentira
esa parte oculta, esa parte oscura, todo eso es muy fascinante, pero es muy peligroso. ¿Os acordáis del pasaje? Voy a soltar un montón de pasajes, ¿vale? Porque esto es como dar una imagen general de lo que dice la Biblia, muy introductoria con respecto a esto. Pero ¿qué dice 2 Corintios 11:14? Satanás se disfraza como que como un ángel de luz. ¡Ay, qué bonito! Lucifer. ¡Qué bonito! Esas plumas, esa ala, ese rostro. Y Satanás, que fue un ángel de luz, pero que después fue caído, es capaz de hacer que sus mentiras y sus engaños parezcan engaños de luz. Pero son mentiras desastrosas. Se oscuran y destruyen a las personas. Tanto es así, que aquellos que practican brujería y hechicería y que quieren tener contacto con el mundo espiritual, en el Antiguo Testamento lo vemos muy claro, y en el Nuevo también, pero en el Antiguo se explicitan muy claro. El Señor le dice al pueblo de Israel que no debía haber nadie en el pueblo de Israel que cometiese brujería o que cometiese hechicería. Nadie. Tanto es así que dice, si hay alguien que cometa hechicería, mátalo. Mátalo. Ostras. Eso es serio, ¿eh? Había otros pecados en el Antiguo Testamento que no requerían la muerte, pero este sí. Este sí. Porque el acercarse al mundo espiritual, chicos, parece fascinante, pero es muy peligroso. ¿Conocéis el podcast este de Jordi Wild? ¿The Wild Project? Sí, ¿verdad? ¿The Wild Project? De vez en cuando lo veo, porque tiene cosas así para gente adulta y cosas que son interesantes y tal. Pero me hace gracia porque es un chaval agnóstico, bueno, chaval, un hombre, tiene 40 años, un hombre agnóstico, pero que siempre le pregunta a sus invitados, oye, ¿cuál ha sido la experiencia sobrenatural que tú has tenido? Y de cuenta se quedan ahí como, wow, increíble, no veas, qué cosa y tal. Bueno. El mundo espiritual es fascinante y nos atrae porque es muy oculto, no sabemos mucho y queremos saber. Pero el Señor nos pone ahí una barrera. Esto no se puede investigar. No hagas ouija. ¿Puedo decirlo más claro que eso? No hagas ouija. No hagas nada espiritual que te acerque. Olvida el reiki, olvida las piedras, olvida las vibraciones, olvida toda esa porquería. Y tú dices, Gonzalo, te has sido un poco tal. No, es que os quiero proteger. El mundo espiritual es muy peligroso. Es muy peligroso. No es para estar jugando con eso. ¿Por qué creéis que Dios en su palabra no nos da mucha información sobre el mundo espiritual? Nos da la justa para que sepamos cómo actuar. Sí. Porque el mundo espiritual es muy peligroso y Él no quiere que sus hijos y sus hijas se metan ahí. De hecho, lo dice Apocalipsis 21:8, los hechiceros no heredarán el reino de Dios y estarán en el lago de fuego. Los cobardes, los incrédulos, los fornicarios y tal y cual. Y dentro de esa lista de 8 características, los hechiceros. Venid conmigo a Apocalipsis, ¿ven? Vamos a verlo. Apocalipsis 21:8. Aquí está la renovación, los cielos nuevos, la tierra nueva. Dice Apocalipsis 21:8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y con azufre, que es la muerte segunda. ¿Veis? Los hechiceros. Ahí están. Ahora, os doy un dato curioso que nos va a ayudar a trasladarlo esto a nuestra vida práctica. ¿Sabéis cuál es la palabra que se usa en el original para hechicero? Fármacos. Fármaco, farmacia, farmacéutica. ¿No suena, verdad? ¿Cuál es la idea? Tengo aquí la definición de un diccionario bíblico que se llama Helps. Si recuerdo dónde está. Aquí está. Según el diccionario bíblico Helps, fármaco es el uso o una persona que usa las drogas para llegar a causar ilusiones e incluso influencias espirituales. Todo el tema eso de la ayahuasca,
Es que a mí me gusta traerlo al día a día, que si no, no nos enteramos. El tema eso de la ayahuasca y todas esas cosas, rituales tribales y tal, fuera. Por favor, no te metas ahí. Incluso hay mucha gente que ha estado encadenada al mundo de la droga, la heroína, la cocaína y todo eso, que muchos de ellos, parte de su atadura no es solamente natural, sino también espiritual. Para que alguien diga, no, es que en la Biblia no pone que no te drogues. Ahí lo tenemos. Para que alguien nos diga esa tontería. Chicos, tenemos que tener mucho cuidado. El mundo espiritual es complejo. Y hay una guerra que es encarnizada. Y nosotros tenemos que saber hasta dónde llegar. Lo que nos dice la palabra de Dios, totalmente legítimo y necesario para nosotros. Más allá de eso, no. Y me voy a decir algo que a algunos quizás no os va a gustar, pero es que es necesario. En nuestras series, en nuestras películas, en nuestros videojuegos, el mundo satánico está así. A mí me llegó un día una persona de la iglesia, lo vea, le he comprado a mi, historia real, ¿eh? Le he comprado a mi hijo el Diablo 3 para Play 4, creo que esto fue hace varios años. Y le digo, oye hermano, esto no está bien, ¿qué me estás diciendo? Coge eso y tíralo a la basura. No, es que el nombre es malo, pero en verdad, es que en verdad tampoco está tan mal, no sé qué. Y dije, mira, tira. No me hizo caso, pero bueno, allá es, peor para él. Hace tiempo estaba muy de moda la serie esta de Stranger Things, ¿verdad? ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¿A que tenía cositas oscuras? Bastante, ¿verdad? ¿Vosotros creéis que un cristiano puede con convicción sentarse y ver un show de ese tipo? Yo no lo creo. Yo no lo creo. Teníamos otra chica, os cuento historia porque esto son cosas reales. Esto es el día a día. Una chica de los jóvenes en algún momento, estábamos mi mujer y yo, ¿te acuerdas, cariño? Que por cierto, mi mujer ha llegado hoy, me ha dado una sorpresa, así que estoy súper contento. Pero... eso ya hay que pasar de verano, ¿vale? Ya eso. Volvemos a la predicación. Estábamos con mi mujer y yo, y un día viene una chica de los jóvenes y nos dice, guau, estoy viendo esta serie, no sé cuánto. Y otro día tuve como algunas pesadillas y tal, pero bueno, estaba viendo esta serie y la verdad es que en la serie estaban haciendo un ritual satánico en la serie. Cuento estas cosas también porque estamos en el campamento más 20, ¿vale? Los adolescentes no lo contaría. Pero creo que sois mayores, bueno, no solamente para escuchar, sino que muchos de vosotros habéis visto esto y más. ¿Viste? No, y es que estamos haciendo un ritual satánico, pero eso es tele. Dije, no. Cuando en Los Vengadores sale sangre, eso es ketchup. Pero cuando hay un ritual satánico en una serie, eso no está bien. Eso no está bien. Hay un montón de series. Voy a decir, me voy a mojar. Muchos de vosotros veis mucho anime y mucho manga, ¿vale? Aquí ya está pinchando hueso, ¿eh? Yo he consumido mucho durante mucho tiempo. Pero hay series que no veo y que no he visto. Pero hace poco vi una que salió, Jujutsu Kaisen, ¿os suena? Sí. Sí os suena. La diferencia generacional, ¿no suena? Bueno, y yo digo, voy a ver porque es súper famoso, voy a ver de qué va. Y veo el primer capítulo, una serie de exorcistas y no sé qué, y que empieza con que pasa algo con el rey demonio que está ahí. No sé lo que es. No, porque no llegué ni a la mitad del capítulo. ¿Vale? Pero, la pregunta es, ¿vosotros creéis que el Señor se hablaba de eso? Siento destrozar vuestra vida de ocio, de verdad, o bueno, de verdad. Pero hay cosas que nosotros vemos que parecen normales que Dios abomina. Chicos, Dios odia muchas de estas cosas. Y tenemos que entender que el mundo japonés, de donde viene todo eso,
hay un montón de cosas espirituales. Así que tened muchísimo cuidado. Y si hay algo que no se ajusta a lo que dice la palabra de Dios, corta con eso. Porque parece que no. Pero Satanás se mete por ahí de muchas maneras. Y después nos preguntamos, no, ¿qué le pasa a la iglesia de Cristo que no se mueve? ¿Qué le pasa a los jóvenes que están todos, que no quieren ir a la iglesia? O que no están on fire por el Señor. ¿Sabes lo que pasa? Que muchos de vosotros estáis atados. Eso es lo que pasa. Y necesitáis ser literalmente liberados de adicciones que Dios odia. Y yo lo quiero poner más suave que eso. Porque si lo pongo más suave que eso, no nos enteramos. Tenéis que ser liberados de adicciones que Dios odia. Por favor, y al Señor. ¿Queréis vivir una vida espiritual genuina? Lo veíamos ayer. ¿Queremos vivir una vida espiritual por el Señor? Corta con eso. Hay mucho otro tipo de ocio legítimo. No te vayas al oscuro. Hay un detalle de la guerra espiritual que también es muy importante y que quiero dejarlo de manifiesto porque si no, no lo conectamos. Pero hay 2 veces en las que la palabra de Dios usa la palabra diablo, refiriéndose a Satanás, en el contexto del perdón y la reconciliación. ¿Os acordáis cuando dice 2 Corintios 2:11 que habla de que no ignoramos las maquinaciones del enemigo o del diablo? ¿Os acordáis de ese pasaje? ¿Sabéis en qué contexto está? En el contexto en el que una persona que había estado en restauración, una persona que había estado en disciplina, necesitaba del perdón y la restauración de la iglesia. Y dice Pablo, restauradle y perdonadle para que el diablo no se meta por medio, porque no ignoramos las maquinaciones del enemigo. Y hay otro versículo, y aquí sí quiero que me acompañéis, en Efesios 4, del 26 al 27. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, del 26 al 27. Para que veáis la conexión que hay entre lo espiritual y lo que muchas veces nosotros entendemos como natural, que también es espiritual. Dice 26-27, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Cómo está conectando la acción del diablo? ¿Con qué la está conectando? Con la ira y con la falta de reconciliación. Una faceta de la guerra con los demonios es que ellos se meten cuando hay falta de perdón. Lo pone ahí en la Biblia, lo habéis visto. Por eso el otro día hablamos de la importancia de perdonar, de la importancia de reconciliar. Siempre que sea posible, evidentemente, porque hay veces que no se quiere, gente que no se quiere reconciliar, pero necesitamos la reconciliación. Necesitamos perdonarme. Porque si no, Satanás se mete. ¿Habéis visto iglesias que se dividen? ¿Algunas? Yo sí. De hecho, yo tuve que salir de la iglesia donde literalmente nací. Tenía 12 años, tuve que salir de ahí porque las murmuraciones, los problemas, las situaciones, las rencillas, la falta de perdón, la falta de reconciliación, Satanás se metió ahí, generó una división de iglesia. Muy tristemente. Así que tú quieres no darle lugar al enemigo, que esa debería ser nuestra intención. No darle lugar al enemigo. ¿Qué tienes que hacer? Reconciliarte con aquellos con los que no estás reconciliado. Pedir perdón o perdonar. ¿Ya? Como hablábamos el otro día. Ya no solamente para nuestra relación con Dios, sino para que no tengamos ningún tipo de relación o de conexión o de interacción
con Satanás, o que Satanás no se meta en esa falta de reconciliación. ¿Se entiende eso? Por favor, chicos, perdonen. Y lo último que os quiero comentar, bueno, lo último, me queda todavía un poco. Yo no miento, yo no soy un predicador que digo, me quedan 5 minutos, no, porque soy mentira. No digo, me quedan 5, me quedan por 15 o 20, así que no me gusta decir eso. Pero, claro, la pregunta prevalece. Si hay una guerra real con los espíritus, con los demonios, con Satanás, ¿cuáles son nuestros recursos? ¿Cómo podemos vencer? No solamente con el perdón, como acabamos de decir antes, sino con el recurso espiritual que nos da Dios, que es la armadura de Dios. ¿Conocéis el pasaje, verdad? Venid conmigo a Efesios 6. Efesios 6, del versículo 10 al versículo 20. Y voy a leerlo rápido, voy a explicarlo rápido, pero por lo menos para que tengamos una visión general de lo que es la armadura de Dios, ¿vale? No sé si os acordáis de la historia de Éfeso, cuando hay un montón de gente que se convierte en el libro de Hechos, pero esa es la historia en la cual el apóstol Pablo predica y hay gente que coge sus libros de magia y los tira en una hoguera. ¿Os acordáis de la historia? Y entonces esos libros, dice la escritura, que eso costaban 50.000 piezas de plata, ¿vale? Entonces, y cuando nosotros hablamos del libro de Efesios, muchas veces nos quedamos en Efesios 1, Efesios 2, con que si la predestinación y la elección y no sé qué. Pero cuando avanza el libro de Efesios, tenemos que recordar que Éfeso era una ciudad extremadamente espiritual, ¿vale? Y como era una ciudad extremadamente espiritual, Dios le da a los efesios la herramienta para que puedan sobrevivir en un contexto extremadamente espiritual. ¿Cuál es la herramienta? La armadura de Dios. Así que vamos a ir leyendo y viendo poco a poco qué es lo que significa. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Primera cosa que quiero decir. La armadura de Dios no es una armadura literal, ¿vale? No salimos a la calle con una coraza, con un yelmo, eso. Es una analogía. Dios está usando esta analogía para que nosotros comprendamos que de la misma manera que el soldado romano salía a la batalla y se preparaba para la batalla, nosotros como cristianos debemos de prepararnos para la batalla contra este tipo de seres, ¿vale? ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? Versículo 12. Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas en este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Os voy a daros un detalle porque esto os va a ayudar a entender mejor el mundo espiritual. Con la palabra de Dios, evidentemente. Aquí el versículo 12 habla de principados, es decir, príncipes. Está hablando de una jerarquía. Príncipes, potestades, aquellos que están en poder, que están por debajo de los principados. Gobernadores, aquellos que gobiernan, que están por debajo de las potestades. Y las huestes. Huestes es una palabra un poco antigua, pero huestes simplemente se usa como ejército. Es decir, el demonio de a pie, ¿vale? Para que lo entendamos. Entonces, hay, y la gran mayoría de teólogos están de acuerdo con esto, de que dentro del ejército demoníaco, de la misma manera que Dios tiene su jerarquía, también Satanás tiene su propia jerarquía. Para que no pensemos que estamos yendo en contra de 4 espíritus ahí desorganizados, ¿vale? Satanás es muy inteligente. Satanás es muy inteligente. Y hace las cosas de manera organizada para poder hacer el máximo daño posible. Ahora, nosotros tenemos esta lucha contra este tipo de seres. Y el versículo 13 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, echar firme. El objetivo de vestirse de la armadura de Dios no es decir, uy, qué bueno soy yo, que cuando yo hablo, los demonios huyen. Ese no es el objetivo. Fija al niño que llore, no os preocupéis. Tiene un trauma. Dejadlo. Atended a esto. Mira, el objetivo de la armadura de Dios es estar firmes. No caer en la tentación, no caer en el lazo del diablo. No dejarse llevar por todas las mentiras y porquerías que el diablo tiene preparadas para los no creyentes y para los hijos de Dios. ¿Vale?
Y ahora viene con la armadura y dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y vestidos con la coraza de la justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aquí hay algo en la armadura de Dios, os digo para los que les importa la interpretación bíblica, ¿vale? En la armadura de Dios hay como un doble significado simultáneo. Cuando vamos a hablar del cinturón de la verdad, no solamente está hablando de que en Cristo la verdad de Dios nos libera, sino que el cristiano debe de vivir de manera práctica en esa verdad. ¿Se entiende? Así que el significado es doble. Habla de nuestra posición en Jesús y al mismo tiempo cómo el cristiano camina en esa posición que ya tiene Jesús. ¿Se me entiende con eso? Pues eso es muy importante, porque en cada uno de ellos voy a ir primero uno y después otro. Primero uno y después otro. Y como digo, ceñido vuestros lomos con la verdad. El soldado romano tenía un cinturón que lo que hacía es que aguantaba toda la armadura junta. ¿Verdad? Así que la analogía es, el cristiano debe de anclarse en la verdad de Dios, en la verdad de Cristo, que libera, y al mismo tiempo debe de caminar en esa verdad. No debe de tener cosas ocultas, no debe de ser un mentiroso, no debe de ser alguien que ande con medias verdades, ¿vale? Si queremos armarnos de la armadura de Dios, en este caso del cinturón de la verdad, tenemos que ir a la verdad de Dios para que nos libere y al mismo tiempo nosotros practicar esa verdad. No digan medias mentiras. Típica mentira, me parece una tontería, pero refleja mucho nuestra práctica. Quedas con un amigo, con una amiga y quedas a las 6 de la tarde. Son las 6 menos 5. Y en Málaga decimos, Pino, ¿te queda mucho para llegar? Estoy saliendo de casa. Y estás saliendo de la lucha. ¿Verdad? ¿A qué son mentiras? Pero refleja mucho nuestra práctica de eso. Estamos acostumbrados a eso. O moldear la verdad, o decir medias verdades. Nosotros como cristianos tenemos que quitarnos de esa cosa. Decir la verdad. Y andar en la verdad de Jesús. Después, la segunda parte habla de la coraza de la justicia. ¿Sabéis lo que es una coraza? Hasta que cubre la parte del pecho, la barriga y la parte de las partes. Es la justicia de Cristo la que cubre nuestras partes más débiles. Nuestro estómago, nuestro corazón, nuestro hígado, nuestros pulmones. Pero al mismo tiempo el cristiano no solamente debe entrarse en la justicia de Jesús, en la justificación por fe, de que delante del trono de Dios somos justificados, sino también andar en justicia. Un cristiano que ande en la justicia de Dios. Que haga el bien a los demás. Si eres un empresario, que no mientas a la hacienda. Que no seas un mal jefe. Que no aplastes a la gente. Que vivas en la verdad de Dios. Eso es la coraza de la justicia. El tercero, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Muchas veces se interpreta este pasaje, yo creo que tiene cierto sentido, pero no es el punto, con el hecho de que cuando nosotros estamos enfocados en presentar el evangelio, entonces nos desenfocamos de otras cosas pecaminosas. ¿Verdad? ¿Lo habéis escuchado alguna vez? Pero esto va un poco más allá. Porque cuando tú estudias la armadura del soldado romano, ellos tenían en el calzado, mira que bien me ha venido la chancla hoy, en el calzado ellos tenían aquí como una especie de punta de hierro, ¿vale? Una especie de punta grande en su calzado. ¿Por qué? Porque cuando ellos estaban en territorio cenagoso, ellos necesitaban un tipo de ancla donde anclarse. Entonces ellos podían pisar bien en el suelo, anclarse y seguir adelante, ¿vale? Este tipo de punzón, este tipo de estructura de hierro, les ayudaba a tener mayor estabilidad para seguir adelante. Incluso si estaban en una colina y ellos estaban mirando para arriba, entonces claro, la gravedad te tira para abajo. Ellos estaban mirando hacia arriba, ellos podían anclarse en el suelo y tener la estabilidad suficiente para pelear contra el enemigo.
¿Tiene sentido eso? Entonces, cuando vamos a el calzado de los pies con el aprecio del Evangelio de la Paz, tiene una connotación de que el Evangelio de la Paz sea nuestro ancla. De que el Evangelio de la Paz sea aquello en lo cual nosotros estamos estables. Que vienen las mareas de la vida, estamos estables en el Evangelio de Cristo. Que viene Satanás con sus demonios por nosotros, estamos estables en el Evangelio de Cristo. Y en el Evangelio de Cristo podemos pisar fuerte y avanzar y pelear contra la vida. Esa es la idea. Anclarnos en el Evangelio de Jesús. Hay muchos predicadores ahora que hablan de esto, de predicarnos el Evangelio a nosotros mismos. ¿Lo habéis escuchado? Acuérdate del Evangelio, recuerda el Evangelio continuamente. Eso es totalmente cierto. Cuanto más presente tenemos el Evangelio, menos pecaremos. Menos sensibles estaremos a la artimaña del enemigo. ¿Por qué? Porque estamos firmes. El Señor da la estabilidad para seguir adelante. Dice en el versículo 16, sobre todo tomar el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del enemigo. No, la palabra de Dios no es verdad. No, la vida eterna, eso es una chorrada. No, el hecho de que Jesús pueda sanarte o salvarte de mi influencia, eso es tontería. Eso es mentira de Satanás. ¿Y qué es lo que dice el Señor? Ponte el escudo de la fe. Al que cree, todo le es posible, ¿verdad? En el poder de Jesús. Entonces, ponte el escudo de la fe. Que Satanás me dice una cosa, yo lo respaldo con la palabra de Dios. La fe que Dios me da, la fe que está, como hemos hablado estos días, depositada en el correcto sustrato, que es la palabra de Dios, eso va a ser un muro para nosotros, un escudo que nos va a aguantar contra los dardos del enemigo. El versículo 17 habla del yelmo de la salvación. Sabéis lo que es un yelmo, ¿verdad? Es la cosa que se pone en la cabeza y que te cubre la cabeza. Si te querían dar un flechazo a la cabeza, pues el yelmo te protegía, evidentemente. Ahora, ¿de qué habla el yelmo de la salvación? Curiosamente, el hecho de que el yelmo de la salvación esté en la cabeza refleja muy bien la realidad de que cuando nosotros sabemos que somos salvos y que nuestra salvación está segura en Jesús, nuestro estado mental es mucho más estable. Porque entonces no tenemos que estar yendo de un lado para otro, de un lado para otro. No, mi salvación está segura en Cristo. Cristo me protege. Cristo es el que está cuidándome. Eso es el yelmo de la salvación. Y cuando quiere venir algún tipo de ataque mental, rebotar. Porque entendemos que en Cristo hay salvación y hay salvación real. Y vamos a la última. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. De todas las, esto lo sabéis mucho, pero es importante repetirlo. De todos los elementos de la armadura, ¿cuál es el único que es ofensivo? La palabra de Dios. Esta es nuestra arma. Y el mejor ejemplo que tenemos en la Escritura lo vemos en Mateo 4, cuando Jesús se enfrenta a Satanás. ¿Os acordáis todos? ¿Qué hizo? Os pregunto a vosotros. Soy mitad teólogo, ya llegué. ¿Qué hizo Jesús con Satanás? Usar la palabra, efectivamente. Jesús se memorizó un montón de pasajes, evidentemente, y con Satanás usa 3 pasajes específicamente del libro de Deuteronomio, de la ley. Cuando Satanás viene, no tenemos que inventarnos historias. Recurre a la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder. Yo creo firmemente que la palabra de Dios tiene poder para hacer muchas cosas. Para salvar, para santificar y en este caso para atacar al enemigo. Y yo digo, muchas veces qué pena que muchas veces como cristianos no comprendemos el poder que tiene la palabra de Dios. Como decía antes, por eso me alegro de que se os anime a tomar un tiempo para estudiarla y para profundizar en ella. Porque la palabra de Dios tiene poder. En la palabra de Dios nosotros podemos realmente encontrar los recursos para ir en contra de ese enemigo que va a por nosotros, que es Satanás y sus secuaces. Hay un recurso
la armadura de Dios. Y esto se hace, versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Todo esto está impregnado por la oración. ¿Qué dijo Jesús cuando hablaba de los demonios con los discípulos? Esta clase de demonios no sale si no es con oración y ayuno. Chicos, ¿queremos tener victoria en el mundo espiritual? Ora. Dedica tiempo a orar. Dedica tiempo a orar. El otro día estaba el pastor Manichón, no sé si está por aquí, pero nos estaba hablando de Jacobo en el devocional y nos decía que el sobrenombre que tenía, el apodo que tenía Jacobo, uno de los padres de la iglesia, era rodilla de camello. Y yo no lo sabía, yo lo aprendí hace un par de días, pero me gustó. ¿Sabéis por qué? De tanto orar, tenía las rodillas con marcas y tenía las rodillas con cal. Imaginaos. Yo todavía no, yo tengo las rodillas plantinas todavía. Se tienen que poner más pilas. Que el Señor nos ayude a ser hombres y mujeres de oración, porque chicos, vosotros ya no sois niños. En España parece que uno es joven o adolescente hasta los 35 años. Mentira. A partir de los 17, 18, tú eres un hombre y eres una mujer. Incluso yo diría que antes, pero bueno, por lo menos la edad legal. Sois hombres y mujeres a los que Dios quiere usar. Y quiere usar de manera muy intensa. Así que si Dios te quiere usar, ora al Señor. Y cuando llegue cualquier tipo de cosa que vaya en contra nuestra, con respecto al mundo espiritual, tú puedes echar mano de la palabra de Dios y decir, Señor, yo puedo vencer a las tinieblas, no por mi propia fuerza, sino por la fuerza de Cristo. Es posible vencer a las tinieblas. Es posible ser libre de la influencia demoníaca. Así que si alguno de vosotros está aquí y sufre de alguna cosa de esa, yo te pido en el nombre del Señor, por favor, ve a Jesús. Ve a Jesús y Él te puede liberar. Ve a Jesús y Él te puede liberar. Y si tú estás aquí y sabes que tienes gente a tu alrededor que está así, ve a Jesús, Él los puede liberar. Ora por ellos, ayuna por ellos. Y que el Señor te use para generar la transformación en la vida de Él. ¿Oramos? Señor, muchísimas gracias por tu palabra. Gracias porque, aunque hay un mundo espiritual que tú no nos dejas investigar demasiado porque es peligroso para nosotros, tú sí que nos das la información necesaria, Señor, para poder luchar contra eso. Gracias por el poder que hay en Jesús. Gracias por el poder que tú tienes y que tú puedes darnos a nosotros a través del Espíritu Santo y que tú quieres darnos para que nosotros podamos estar firmes y permanecer en ti. Ayúdanos, Señor, a como el soldado romano se vestía para la batalla, que nosotros estemos bien vestidos para la batalla espiritual. Te pedimos por tu protección, te pedimos por tu cuidado, te pedimos por tu liberación, Señor. Libera al cautivo. Rompe cualquier tipo de cadena, Señor. Sea mental, sea emocional o sea espiritual. Que todos estos jóvenes que están aquí puedan experimentar la liberación que hay en Jesús. Te lo pedimos en el nombre de tu Jesucristo. Amén.